Mi nombre es Robert. Tengo 64 años. Y el día que mi hijo Michael me regaló un crucero para relajarme, debí haber sabido que había algo terrible detrás de esa sonrisa. Pero cuando volví a casa para buscar mi medicamento para la presión que había olvidado, escuché a Michael hablando por teléfono con su esposa, Claire. Las palabras que salieron de su boca me helaron la sangre. No te preocupes, cariño. Es un billete de ida. Cuando esté en alta mar, será fácil hacer que parezca un accidente. Nadie sospechará de un anciano que simplemente cayó por la borda. En ese momento, de pie detrás de la puerta de mi propia casa, tomé una respiración profunda y pensé, si así lo quieres, querido hijo, será a tu manera. Pero te vas a arrepentir 3 veces más. Porque mi único hijo, el niño que crié con tanto amor, acababa de cometer el peor error de su vida. Si Michael pensaba que su padre era un anciano indefenso, estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Un hombre de mi edad, que ha luchado toda su vida, que crió hijos, perdió a su esposa, sobrevivió a traiciones y desilusiones. No se rinde fácilmente. Si él quería jugar sucio, yo iba a mostrarle cómo se hace de verdad. Pero primero necesitaba entender por qué mi propio hijo quería verme muerto. Todo había empezado 3 días antes. Cuando Michael llegó a mi casa con esa sonrisa radiante que no veía en años, llevaba un sobre dorado en las manos, del tipo que usan las agencias de viajes elegantes. Papá, me dijo, abrazándome con una euforia extraña. Tengo una sorpresa maravillosa para ti. Has trabajado tan duro toda tu vida, has sacrificado tanto por nosotros, que Claire y yo decidimos darte un regalo especial. Cuando abrí el sobre y vi los boletos del crucero, mis ojos se llenaron de lágrimas. Un crucero por el Caribe, 7 días navegando por aguas cristalinas, visitando islas paradisíacas como las Bahamas y Turks y Caicos. Era el viaje de mis sueños. Ese que siempre había pospuesto porque el dinero era necesario para otras cosas. La educación de Michael, los gastos del hogar, emergencias familiares. Hijo, esto debe haber costado una fortuna, dije mirando los boletos de primera clase. Papá, tu felicidad no tiene precio, respondió Michael con esa voz suave que siempre derretía mi corazón. Te mereces esto y mucho más. Además, necesitas relajarte, alejarte del estrés de la ciudad, respirar el aire puro del mar. En 64 años de vida, he aprendido a confiar en mis instintos. Y algo en la forma en que Michael me miró, algo en la forma en que sus ojos no se encontraban con los míos, me dijo que había algo más que no estaba dispuesto a contar. Pero era mi hijo, mi único hijo, el bebé que llevé en mis brazos noches enteras cuando tenía fiebre, el niño al que enseñé a caminar, el adolescente al que apoyé en cada decisión importante de su vida. ¿Cuándo me voy?, pregunté fingiendo una emoción que ya no sentía del todo. Pasado mañana. Papá, ya está todo arreglado. Solo tienes que llegar al puerto con tu equipaje. Claire se encargó de todos los detalles. Esa noche, mientras hacía mi maleta, no podía quitarme una sensación extraña. Michael había estado muy distante en los últimos meses, visitándome menos, casi sin llamar, y de repente este regalo generoso e inesperado. Llegué a la conclusión de que era la paranoia de un viejo, haciéndome dudar de las buenas intenciones de mi hijo. Después de todo, tal vez realmente había comprendido cuánto había sacrificado por él, y finalmente, quería devolver algo de esa generosidad. El día de la partida, me levanté temprano, terminé de empacar mis cosas, y cuando estaba listo para irme, me di cuenta de que había olvidado mi medicamento para la presión en el gabinete del baño. Volví a casa, abrí la puerta con cuidado para no hacer ruido, y fue entonces cuando escuché la voz de Michael hablando por teléfono en la sala. Sí, Claire, ya salió hacia el puerto. No sospecha nada. El plan está saliendo perfectamente. Su voz sonaba fría, calculadora, completamente diferente de la voz cariñosa que usaba conmigo.
Me quedé inmóvil detrás de la puerta, sintiendo como si el suelo se abriera bajo mis pies. El seguro de vida de papá es de $200,000, continuó Michael. Y con la herencia de la casa, son al menos otros $300,000. Suficiente para pagar todas mis deudas y empezar de nuevo. Mi corazón se detuvo. Mi propio hijo estaba hablando de mi muerte como si fuera un negocio, una transacción fría y calculada. No te preocupes, cariño. Un hombre de su edad en el mar. Estas cosas pasan. Nadie va a hacer preguntas incómodas, y seremos los dolientes perfectos. Los hijos devastados por la pérdida. Las lágrimas corrieron por mi rostro, pero no de tristeza. Era una mezcla de ira, decepción y una determinación que no sentía desde hacía años. En ese momento entendí que había criado a un monstruo, y que si quería sobrevivir, tendría que ser más inteligente que él. Salí de la casa en silencio, fingiendo no haber escuchado nada. Pero mi mente ya estaba trabajando a toda velocidad. Tenía que llegar al puerto. Tenía que abordar ese barco. Pero ahora sabía que cada paso que daba me acercaba al peligro. Durante todo el trayecto en taxi, mientras veía pasar las calles de mi ciudad por la ventana, no podía dejar de pensar en cómo habíamos llegado a ese punto. Yo, Robert Sullivan, había dedicado toda mi vida a ser el padre perfecto. Me casé joven a los 20 años con la madre de Michael. Trabajé como contador en una pequeña empresa durante 15 años, ahorrando cada centavo para darle a mi familia la mejor vida posible. Cuando mi esposa murió de cáncer, Michael tenía solo 12 años, y decidí que la única prioridad de mi vida sería asegurar que tuviera todo lo que necesitara. Dejé mi trabajo para cuidarlo a tiempo completo. Vendí mi coche, empeñé mi colección de relojes, utilicé todos mis ahorros para pagar la universidad más cara de la ciudad, la Universidad de Columbia. Mientras otros padres de mi edad salían con amigos, viajaban, se divertían, yo me quedaba en casa haciendo trabajos de contabilidad freelance para tener dinero extra para los gastos de Michael. Nunca me quejé, nunca le cobré nada. Pensé que estaba criando a un buen hombre, alguien que valoraría todo lo que su padre había hecho por él. Qué ingenuo fui. Cuando Michael se casó con Claire hace 5 años, estaba tan feliz. Pensé que finalmente tendría la familia que siempre había soñado, que tendría una nuera, nietos, reuniones familiares llenas de amor. Pero Claire nunca me quiso. Desde el primer día vi en sus ojos el desprecio que algunas mujeres sienten por sus suegros, como si yo fuera un estorbo en su matrimonio perfecto. Y Michael, mi querido Michael, empezó a cambiar. Las visitas se hicieron menos frecuentes, las llamadas más cortas, las excusas más elaboradas. Cuando le preguntaba sobre su trabajo, me daba respuestas vagas. Cuando le preguntaba sobre sus planes, cambiaba de tema. Ahora, sentado en la parte trasera de ese taxi, entendí que había señales por todas partes, y yo había elegido ignorarlas. Como esa vez, hace 6 meses, cuando llegué a su casa sin avisar y encontré a Michael discutiendo acaloradamente por teléfono sobre dinero. Se puso nervioso al verme, colgó rápidamente y me dijo que era un pequeño problema en el trabajo. O como aquella vez que escuché a Claire decirle a una amiga que si su suegro no viviera tan cerca, tendrían más espacio. Cuando mencioné esto a Michael, me dijo que había entendido mal, que Claire realmente me quería, pero que a veces las mujeres decían cosas que no querían decir. Siempre encontraba excusas para defenderlos, para justificar su comportamiento, para convencerme de que mi imaginación me estaba engañando. Pero ahora, con la verdad golpeándome como una bofetada, entendí que mi hijo había estado planeando esto desde hacía mucho tiempo. No era una decisión impulsiva, era un plan calculado, pensado, elaborado con la frialdad de un asesino profesional. El taxi se detuvo frente al puerto. El crucero era imponente, un gigante blanco de 12 pisos que se alzaba hacia el cielo como un edificio flotante. Había cientos de personas embarcando con sus maletas, familias enteras emocionadas por las vacaciones, parejas tomando fotos, niños corriendo de un lado a otro.
todos disfrutarían de 7 días maravillosos en el mar. Yo, según el plan de mi hijo, no volvería con vida. Pero mientras arrastraba mi maleta hacia la entrada del barco, una sonrisa empezó a formarse en mis labios. Michael había cometido un error terrible al subestimarme. Había cometido el error de creer que su padre era un anciano tonto e indefenso. Lo que no sabía era que durante todos esos años de silencio, sacrificio y aparente sumisión, había estado observando, aprendiendo, acumulando información. No era el hombre ingenuo que él pensaba. Cuando entregué mi documentación para abordar, la asistente me sonrió con esa cordialidad profesional que usan con todos los pasajeros. Señor Sullivan, qué emocionante. Su primera vez en un crucero, ¿verdad? Sí, respondí, manteniendo mi voz dulce y frágil como todos esperaban de un hombre de mi edad. Mi hijo me dio este viaje como regalo. Dice que necesito relajarme. ¡Qué hijo tan considerado!, comentó la asistente mientras revisaba mis documentos. Seguramente lo va a extrañar mucho estos 7 días. Si ella supiera, pensé para mí mismo, si ella supiera que su plan era que estos fueran los últimos 7 días de mi vida. Pero mientras subía la pasarela hacia el interior del barco, ya estaba formulando mi propia estrategia. Tenía 7 días para transformarme de víctima en cazador. 7 días para reunir las pruebas que necesitaba. 7 días para preparar la sorpresa que tenía reservada para Michael. Mi camarote estaba en el 8º piso, con vista al mar. Era hermoso, elegante, con una cama cómoda y un pequeño balcón privado. Michael había pagado por lo mejor, probablemente pensando que era más fácil hacer desaparecer a alguien desde un balcón que desde el interior del barco. Dejé mi maleta en la cama y me senté un momento a pensar. Necesitaba un plan, aliados y, sobre todo, pruebas. Porque saber la verdad era una cosa, poder demostrarla era algo muy diferente. Tomé mi teléfono móvil y marqué un número que había guardado meses atrás pero nunca había usado. Era el número de Frank Harrison, un detective privado al que había conocido cuando una vecina tuvo problemas con su exmarido. Él me había dado su tarjeta diciendo que si alguna vez necesitaba ayuda, no dudara en llamarlo. Detective Harrison. Una voz profunda respondió después de 3 timbres. Hola, habla Robert Sullivan. Nos conocimos hace unos meses en el centro comunitario Hope. El vecino que tenía un problema. No sé si se acuerda de mí. Por supuesto que me acuerdo, señor Sullivan. ¿En qué puedo ayudarlo? Respiré hondo antes de continuar. Necesito contratarlo para un caso muy delicado. Mi hijo está intentando matarme. Hubo silencio al otro lado de la línea. Probablemente pensó que yo era un viejo paranoico con problemas familiares triviales. Señor Sullivan, ¿está seguro de lo que está diciendo? Son acusaciones muy graves. Estoy absolutamente seguro. Escuché a mi hijo planear mi muerte. Ahora mismo estoy en un crucero, y él cree que este será solo un viaje de ida para mí. Necesito que investigue sus finanzas, sus deudas, todo lo que pueda encontrar. Y necesito que me ayude a reunir pruebas de lo que está planeando. ¿Dónde está usted? En el barco Star of the Sea, que zarpa en media hora hacia las islas del Caribe. Estaré incomunicado durante 7 días, pero cuando vuelva, necesito tener tanta información como sea posible sobre mi hijo, Michael Sullivan. ¿Entendido? Le enviaré mi cuenta bancaria por mensaje de texto para que me transfiera $500 como adelanto. Y señor Sullivan, dígame una cosa. Tenga mucho cuidado. Si lo que me está contando es cierto, está en un peligro real. No haga nada que pueda poner en riesgo su seguridad. Detective, he vivido en este mundo 64 años. He sobrevivido a la pobreza, a la viudez, a criar a un hijo solo, a sacrificar toda mi vida por otras personas. Créame, no voy a dejar que mi propio hijo me derrote. Ahora, después de colgar con el detective Harrison, me senté en mi camarote, sintiendo una extraña mezcla de miedo y determinación. El barco había empezado a moverse suavemente, alejándose del puerto, y yo sabía que cada milla que nos separaba de la costa
Me acercaba al momento en que Michael esperaba que su plan se llevara a cabo. Pero había algo que Michael no sabía sobre su padre. Yo no era el hombre frágil que él creía. Durante todos estos años de aparente sumisión, había estado observando, aprendiendo, guardando secretos que ni él ni Claire imaginaban. Decidí que lo primero que tenía que hacer era explorar el barco, conocer cada rincón, cada salida, cada lugar donde alguien pudiera intentar hacerme daño. Si iban a tratar de simular un accidente, yo necesitaba estar preparado para cualquier situación. Salí de mi camarote y empecé a caminar por los pasillos del crucero. Era impresionante. Restaurantes elegantes, casinos, tiendas, una piscina gigantesca en la cubierta superior, teatros, bibliotecas. Era como una ciudad flotante llena de vida y alegría. Pero yo no estaba ahí para divertirme. Estaba ahí para sobrevivir. Mientras caminaba, observé las cámaras de seguridad. Había muchas, prácticamente en cada pasillo, en cada zona pública. Eso me calmó un poco. Sería difícil hacer desaparecer a alguien en un lugar tan vigilado sin despertar sospechas. Sin embargo, también noté que los balcones privados de los camarotes no tenían cámaras, y mi camarote tenía uno de esos balcones. Michael había sido muy hábil al elegir ese cuarto en específico. En el restaurante principal, mientras almorzaba solo en una mesa cerca de la ventana, empecé a observar a los demás pasajeros. La mayoría eran familias de vacaciones, parejas mayores celebrando aniversarios, grupos de amigos divirtiéndose. Todos parecían inocentes, normales, felices. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre aproximadamente de mi edad, sentado solo en una mesa cercana, leyendo un libro mientras comía. Tenía el cabello plateado, perfectamente peinado, y llevaba un elegante traje azul. Algo en su postura me dijo que era un hombre fuerte e independiente. Nuestras miradas se cruzaron por casualidad, y él me sonrió con esa cordialidad que solo la gente de nuestra generación sabe compartir. Decidí acercarme. «Disculpe», dije tímidamente. «¿Le molestaría si me siento con usted?» «Odio comer solo». «Por favor, siéntese», respondió con una voz cálida y un ligero acento que no pude identificar. «Soy Carl Anderson, de Denver. ¿Y usted?» «Robert Sullivan, de Chicago. Es un placer conocerlo, Carl». Mientras conversábamos durante el almuerzo, descubrí que Carl tenía una historia similar a la mía en muchos aspectos. Era viudo, había criado hijos solo, había trabajado toda su vida y ahora, por primera vez en décadas, estaba haciendo algo solo para él. Mis hijos insistieron tanto en que tomara estas vacaciones, me dijo mientras tomaba su café. Dijeron que era hora de que me relajara, de disfrutar la vida. Al principio me resistí, pero al final cedí. «Igual que yo», respondí, sintiendo una conexión inmediata con ese hombre. «Mi hijo Michael me regaló este crucero. Dice que necesito alejarme del estrés de la ciudad». Algo en la forma en que Carl me miró me hizo sentir que podía confiar en él. Había una inteligencia en sus ojos, una sabiduría que solo llega con la experiencia de haber vivido mucho y haber aprendido a leer a la gente. «Robert», me dijo bajando la voz, «¿puedo hacerte una pregunta personal? Pareces preocupado, tenso. No es la actitud típica de alguien en un viaje soñado». Por un momento pensé en contárselo todo, pero entonces recordé las palabras del detective Harrison sobre poner en riesgo mi seguridad. Decidí ser cauteloso. Es solo que... Bueno, es mi primera vez en un crucero. Todo es tan nuevo, tan diferente. Supongo que estoy un poco nervioso. Carl asintió comprensivamente, pero pude ver en sus ojos que no me creía del todo. Ese hombre tenía experiencia leyendo entre líneas. «Mira, Robert», me dijo inclinándose ligeramente hacia mí. «No nos conocemos, pero he vivido 62 años y he aprendido a reconocer cuando un hombre está en problemas. Si necesitas hablar con alguien o si necesitas ayuda con algo, por favor, no dudes en buscarme». Mi camarote es el 1247, en el piso 12.
Sentí un calor en el pecho que no había sentido en meses. Ahí estaba un completo desconocido ofreciéndome un apoyo más genuino del que había recibido de mi propio hijo en años. Gracias, Carl. De verdad. Y tu camarote está muy cerca del mío. El mío es el 847 en el 8º piso. Perfecto. Entonces seremos vecinos de barco. Después del almuerzo, decidí explorar más el crucero. Fui a la biblioteca donde encontré ordenadores con acceso a Internet. Era limitado y caro, pero podía enviar mensajes cortos. Me senté frente a una de las computadoras y escribí un correo rápido al detective Harrison. Estoy bien. Investigué especialmente las deudas de juego de Michael. Creo que esa es la clave de todo. Tengo un nuevo aliado en el barco. Me mantendré en contacto cuando pueda. Robert. Después fui al casino del barco, no para jugar, sino para observar. Quería entender cómo funcionaba el mundo de las apuestas. ¿Qué tipo de deudas podía acumular alguien? ¿Cómo la gente llegaba a estar tan desesperada por dinero que consideraba el asesinato como una opción? Vi a hombres y mujeres apostar grandes sumas con la naturalidad de quien compra una revista. Vi la emoción en sus rostros cuando ganaban y la desesperación cuando perdían. Vi cómo algunos jugadores parecían estar en una espiral descendente, apostando cada vez más dinero, en un intento desesperado por recuperar lo que habían perdido. Y entonces comprendí que Michael no era solo un hijo desagradecido. Era un hombre desesperado, probablemente con deudas enormes, que veía la muerte de su padre como la única solución a sus problemas financieros. Esa noche, mientras cenaba en el restaurante principal, me encontré de nuevo con Carl. Esta vez, él se acercó a mi mesa sin que yo lo invitara. «Robert», me dijo, sentándose frente a mí. «He estado pensando en nuestra conversación de esta tarde y necesito decirte algo. No pareces un hombre de vacaciones. Pareces un hombre que huye de algo o que está planeando algo». Permanecí en silencio un momento, evaluando cuánto podía revelarle. «Carl», dije finalmente, ¿alguna vez descubriste que alguien a quien amas profundamente te traicionó de la peor manera posible? Sus ojos se suavizaron y vi en ellos un destello de reconocimiento. «Sí», respondió simplemente. «Mi socio de negocios. Descubrí que había estado desviando dinero de nuestra empresa durante años. Casi nos lleva a la quiebra. ¿Qué hiciste?» «Lo que tenía que hacer. Reuní todas las pruebas, lo confronté y me aseguré de que pagara por lo que había hecho». «Pero, Robert, estamos hablando de tu hijo». Respiré hondo. Carl ya había demostrado que podía guardar secretos familiares difíciles, y yo necesitaba un aliado. Alguien en quien confiar durante estos 7 días cruciales. «Carl», dije, mirándolo directamente a los ojos, «mi hijo está intentando matarme, y tengo 7 días para detenerlo y demostrar lo que está planeando». La expresión en el rostro de Carl cambió de inmediato. No era sorpresa, no era incredulidad. Era la mirada de un hombre que había vivido lo suficiente para saber que las familias pueden esconder los secretos más oscuros. «Robert», me dijo, bajando la voz hasta casi un susurro, «cuéntamelo todo desde el principio». Durante los siguientes 40 minutos, le conté a Carl toda la historia. Hablé sobre el regalo del crucero, sobre la conversación telefónica que había escuchado, sobre las deudas de juego que sospechaba que Michael tenía, sobre el seguro de vida y la herencia que esperaba recibir tras mi muerte. Carl me escuchó sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé, permaneció en silencio durante unos minutos, procesando toda la información. «Robert», dijo finalmente, «esto es muy serio. Estás en un peligro real, pero también me parece que ya tienes un plan». «Estoy empezando a tenerlo», respondí. «He contratado a un detective privado para investigar las finanzas de Michael, pero necesito más que eso. Necesito pruebas concretas de sus intenciones. Necesito testigos. Necesito evidencias que un juez no pueda ignorar. ¿Y cómo piensas conseguir todo eso mientras estás en este barco? Ahí es donde necesito tu ayuda, Carl. Michael va a intentar comunicarse conmigo durante el viaje. Va a llamarme,
enviarme mensajes, fingiendo ser el hijo preocupado. Cada una de esas conversaciones será una oportunidad para que se traicione a sí mismo. Carl asintió lentamente, empezando a entender hacia dónde iba mi plan. ¿Quieres grabar?, dijo. Exactamente. Pero no puedo hacerlo solo. Necesito testigos. Necesito a alguien que pueda confirmar lo que estoy documentando. Alguien sin conexión emocional con Michael. Alguien creíble. Cuenta conmigo, respondió Carl sin dudar. Pero Robert, hay otra cosa que deberíamos considerar. Si Michael realmente está planeando simular un accidente en este barco, es posible que haya alguien más involucrado, alguien en el crucero que esté trabajando con él. Esa posibilidad no se me había ocurrido y me heló la sangre. ¿Crees que Michael podría haber sobornado a alguien de la tripulación? Es posible. O podría haber contratado a alguien para hacerse pasar por pasajero. Robert, necesitas estar muy alerta en los próximos días. No confíes en nadie excepto en mí. No aceptes bebidas de desconocidos. No te quedes solo en lugares aislados, especialmente en tu balcón. Ya había pensado en el balcón. Es un lugar muy conveniente, muy privado. Exacto. Mira, tengo una propuesta. ¿Por qué no pasas las noches en mi cabina? Tengo una suite con un sofá-cama. Así estaremos juntos, y si alguien viene a buscarte a tu habitación, no te encontrará. La generosidad de Carl me conmovió profundamente. Este hombre, que me había conocido hacía solo unas horas, estaba dispuesto a arriesgar su propia seguridad para ayudarme. Carl, no puedo pedirte eso. Si Michael realmente tiene a alguien en este barco. Robert. Carl me interrumpió con firmeza. Tengo 62 años. Crié a 4 hijos y enterré a una esposa. Dirigí mi propia empresa durante 30 años. No tengo miedo de un niño mimado que quiere matar a su padre por dinero. Además, añadió con una sonrisa pícara, hace mucho tiempo que no tengo una aventura emocionante. Esa noche, después de la cena, Carl me ayudó a llevar algunas de mis cosas esenciales a su cabina. Era mucho más grande que la mía, con la sala separada del dormitorio y un balcón más amplio. Pero lo más importante es que tenía 2 camas, lo que nos permitía vigilarnos mutuamente. Mientras organizábamos mis cosas, Carl me hizo preguntas detalladas sobre Michael, sobre su personalidad, sus hábitos, su relación con Claire. Dime, Robert, ¿Michael siempre fue manipulador? ¿O esto es algo nuevo? Siempre fue muy listo, respondí, pensando con cuidado. Desde pequeño sabía exactamente qué decir para conseguir lo que quería. Pero pensé que era la típica astucia infantil. Nunca imaginé que podría convertirse en esto. ¿Y Claire? ¿Cómo es la relación entre ellos? Al principio parecían muy enamorados, pero en los últimos años he notado tensión. Claire siempre se queja del dinero, de que necesitan una casa más grande, vacaciones más caras, un coche mejor, y Michael siempre promete que las cosas mejorarán, que conseguirá más dinero. Ahora sabemos de dónde vendría ese dinero, comentó Carl en tono oscuro. Alrededor de las 10 de la noche, mi teléfono sonó. Era Michael. Carl y yo nos miramos. Había llegado el momento de poner nuestro plan en práctica. Recuerda, susurró Carl mientras preparaba su propio teléfono para grabar. Haz que hable, haz que se traicione. Respiré hondo y contesté. Hola, hijo. Hola, papá. ¿Qué tal el crucero? ¿Te estás divirtiendo? Su voz sonaba perfectamente normal, afectuosa, preocupada. Si no hubiera escuchado su conversación con Claire, habría creído que realmente se preocupaba por mí. Es hermoso, hijo. El barco es increíble. Mi cabina es muy cómoda. Muchas gracias por este generoso regalo. De nada, papá. Te lo mereces. ¿Has conocido gente nueva? ¿Estás haciendo amigos? Una pregunta interesante. ¿Por qué le importaba si estaba haciendo amigos? Sí, conocí a un señor muy amable, Carl. Estamos comiendo juntos. Hubo una pausa casi imperceptible antes de que Michael respondiera. Qué bueno, papá. Es importante que no estés solo. Pero también, ten cuidado. En estos cruceros,
A veces hay personas que se aprovechan de los pasajeros mayores. Carl me miró con los ojos muy abiertos. Michael acababa de sembrar dudas sobre cualquiera que pudiera ser mi aliado. No te preocupes, hijo. Soy muy precavido. Pero dime, ¿cómo están las cosas allí? ¿Cómo está Claire? Todo bien, papá. Claire te manda un abrazo. Dice que espera que te estés divirtiendo mucho y que te relajes completamente. Qué amable de su parte. Michael, ¿puedo preguntarte algo? Claro, papá. Lo que quieras. ¿Por qué decidiste darme este viaje como regalo ahora? Quiero decir, fue tan repentino, tan inesperado. Otra pausa, esta vez más larga. Bueno, Clara y yo hemos estado hablando mucho sobre ti últimamente. Nos dimos cuenta de que pareces muy cansado, muy estresado, y pensamos que necesitabas un descanso para alejarte de todo por un tiempo. ¿Alejarme de todo?, repetí, mirando a Carl, que estaba anotando cada palabra. Sí, papá. A veces necesitamos desconectarnos por completo de la rutina, ¿no? Supongo que sí. Michael, ¿puedo confesarte algo? Claro, papá. Al principio me sentí un poco culpable por aceptar un regalo tan caro. Debió de costar mucho dinero. Papá, por favor no te preocupes por eso. El dinero no es un problema. Además, es una inversión en tu bienestar, y eso no tiene precio. Carl escribió en un papel y me lo mostró. Pregunta por el regreso. Michael, una pregunta tonta. ¿Tienes una copia de mi billete de regreso? Porque revisé mis documentos y solo encontré el billete de ida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Duró tanto que por un momento pensé que la llamada se había cortado. Michael, ¿estás ahí? Sí. Sí, papá. Perdón. Claire me estaba diciendo algo sobre los billetes. No te preocupes. La agencia de viajes tiene todo organizado. Solo tienes que disfrutar del viaje y nosotros nos encargamos de los detalles. Pero Michael, quiero asegurarme de que podré volver. ¿Podrías consultar mañana con la agencia y confirmármelo? Papá, por favor confía en mí. Todo está perfectamente organizado. No tienes nada de qué preocuparte. Solo relájate y disfruta. Ese es el objetivo del viaje. Está bien, hijo. Confío completamente en ti. Perfecto, papá. Te quiero mucho. Que descanses. Yo también te quiero, Michael. Buenas noches. Cuando colgué, Carl y yo permanecimos en silencio durante unos minutos, procesando lo que acabábamos de escuchar. Robert, dijo finalmente Carl. Esa conversación fue muy reveladora. La manera en que evitó la pregunta sobre el billete de regreso, la forma en que te tranquilizó diciéndote que no te preocuparas por nada, es como si intentara mantenerte en un estado de falsa seguridad. Y la pregunta sobre si estaba haciendo amigos, añadí, es como si evaluara si tenía aliados, si había alguien que notaría si me pasaba algo. Exacto. Robert, mañana necesitamos ir a la oficina del barco y verificar personalmente el estado de tu billete de regreso. Quiero ver con mis propios ojos lo que Michael realmente reservó. A la mañana siguiente, Carl y yo nos despertamos temprano con una misión clara. Después de desayunar en su cabina para evitar exponerme innecesariamente en los restaurantes públicos, fuimos directamente a la oficina de atención al pasajero en el tercer piso del barco. La oficina era un espacio elegante, con varios escritorios atendidos por empleados uniformados. Nos acercamos a una joven llamada Patricia, según su placa, que nos recibió con una sonrisa profesional. Buenos días, señores. ¿En qué puedo ayudarlos? Buenos días, respondí, intentando mantener la voz tranquila. Necesito verificar mi itinerario completo de viaje. Mi nombre es Robert Sullivan, cabina 847. Patricia tecleó rápidamente en su ordenador y frunció ligeramente el ceño. Señor Sullivan, veo aquí que tiene reservado el crucero de 7 días por el Caribe. Pero se detuvo, mirando la pantalla con confusión. ¿Pero qué?, preguntó Carl, notando la vacilación en la voz de la empleada. Es un poco extraño. Veo que tiene un billete de ida, pero no aparece ninguna reserva para el vuelo de regreso a Chicago. Normalmente,
Nuestros paquetes incluyen transporte completo de ida y vuelta. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Incluso sabiendo la verdad, escuchar la confirmación oficial dolió profundamente. ¿Qué significa exactamente eso?, preguntó Carl, fingiendo estar tan confundido como yo. Bueno, significa que cuando el crucero termine en 7 días, usted no tiene forma de volver a casa. Podría ser un error del sistema. O quizás quien compró el paquete pensó en añadir el vuelo de regreso más tarde. ¿Quién compró este paquete?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Patricia revisó la información de nuevo. Aquí dice que fue comprado por Michael Sullivan con una tarjeta de crédito a su nombre. ¿Es familiar suyo? Es mi hijo, respondí, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. Oh, bueno, entonces, seguramente él se encargará de comprar su billete de regreso. Pero, señor Sullivan, le recomiendo que se comunique con él pronto, porque los vuelos de Miami a Chicago suelen llenarse rápidamente, especialmente en esta época del año. Carl y yo nos miramos significativamente. Patricia, intervino Carl, ¿sería posible que el señor Sullivan comprara su billete de regreso ahora mismo para asegurarse de que tendrá un asiento? Por supuesto. Déjeme comprobar la disponibilidad. Patricia tecleó durante varios minutos. Tengo disponibilidad en un vuelo que sale el sábado a las 3:00 p.m., el día en que termina el crucero. El costo sería de $750. Lo quiero, dije de inmediato, sacando mi tarjeta de crédito. Mientras Patricia procesaba la compra, Carl me susurró al oído. Robert, acabamos de conseguir nuestra primera prueba. Michael deliberadamente no compró tu billete de regreso. Eso muestra intención premeditada. Cuando salimos de la oficina, decidimos caminar por la cubierta del barco para hablar en privado. El día era hermoso, con un sol brillante y una brisa suave. Pero yo no podía disfrutar de nada sabiendo lo que sabía. Carl, dije mientras caminábamos cerca de la barandilla, cada prueba que encontramos me duele más. Es como descubrir una y otra vez que mi propio hijo quiere verme muerto. Lo sé, Robert, pero cada prueba que encontramos también te protege más. Mira lo que acabamos de hacer. Ahora tienes tu billete de regreso y tenemos evidencia documentada de que Michael nunca tuvo la intención de que volvieras con vida. En ese momento, sonó mi teléfono. Era un mensaje de texto de Michael. Buenos días, papá. ¿Cómo despertaste? ¿Dormiste bien en tu cabina? Le mostré el mensaje a Carl. Está comprobando si estás en tu cabina, me dijo. Probablemente esperaba que respondieras desde allí. Decidí probar algo, respondí. Buenos días, hijo. Dormí muy bien. Estoy en la cubierta tomando el sol. El barco es maravilloso. La respuesta llegó casi de inmediato. ¡Qué bueno, papá! Disfruta mucho. ¿Ya has explorado todo el barco? Otra pregunta extraña. ¿Por qué le importaba cuánto había explorado el barco? No he explorado todo aún. Es muy grande. Ayer conocí los restaurantes y el casino. Hoy quiero ver la piscina y quizá el spa. Perfecto, papá. Solo ten cuidado cerca de las barandillas. A veces la gente se marea con el movimiento del barco y puede perder el equilibrio. Carl leyó el mensaje por encima de mi hombro y se puso pálido. Robert, susurró. Acaba de sugerir cómo vas a morir. Un accidente cerca de las barandillas. Lo sé, respondí, sintiendo un escalofrío a pesar del calor del sol. Está plantando la idea, preparando el terreno para cuando la noticia llegue a tierra. Le respondí a Michael. No te preocupes, hijo. Soy muy cuidadoso. Siempre me mantengo alejado de los bordes. Eso es lo que espero, papá. Te quiero mucho y quiero que regreses sano y salvo. Qué ironía, Michael, hablando de querer que volviera sano y salvo cuando él mismo había planeado que nunca regresara. Durante el resto del día, Carl y yo elaboramos nuestro plan con más detalle. Decidimos que necesitábamos más pruebas, más grabaciones, más evidencias de las verdaderas intenciones de Michael. También determinamos que era crucial identificar si había alguien más en el barco trabajando con él.
Carl sugirió que prestáramos atención a cualquier miembro de la tripulación que mostrara un interés especial en mí o a cualquier pasajero que pareciera estar vigilándome. Esa tarde, mientras estábamos en la piscina, noté que un hombre de aproximadamente 40 años nos observaba desde el bar. Llevaba una camisa verde y pantalones largos, lo cual era extraño estando junto a una piscina. Cada vez que lo miraba, apartaba la mirada rápidamente. «Carl», susurré, «ese hombre del bar, el de la camisa verde. Fíjate que nos está observando». Carl se giró discretamente para mirarlo. «Sí, lo veo. Y tienes razón. Su comportamiento es sospechoso. Hagamos una prueba». Carl se levantó y caminó hacia el otro lado de la piscina como si fuera al baño. Yo me quedé en mi sitio observando al hombre. Efectivamente, sus ojos me siguieron todo el tiempo, ignorando por completo a Carl. Cuando él volvió, confirmó lo que yo ya sabía. «Robert, ese hombre definitivamente te está vigilando a ti específicamente. Cuando me fui, no me prestó ninguna atención. Sus ojos estaban fijos en ti. ¿Qué hacemos? Seamos muy inteligentes. Levántate y camina hacia el ascensor. Yo me quedaré aquí y observaré si te sigue». Hice exactamente lo que Carl sugirió. Me levanté, despacio, recogí mis cosas y caminé hacia el ascensor. Cuando las puertas se abrieron, miré hacia atrás discretamente. El hombre de la camisa verde se había levantado de su lugar en el bar y caminaba en mi dirección. Entré rápidamente en el ascensor y presioné el botón del piso 12, donde estaba la cabina de Carl. Cuando las puertas se cerraron, sentí un alivio temporal, pero también una confirmación aterradora. Michael definitivamente tenía a alguien vigilándome en el barco. 15 minutos después, Carl llegó a la cabina. «Robert, tenías razón. Ese hombre te siguió hasta el ascensor. Cuando vio que habías subido, él también tomó el siguiente ascensor. Definitivamente es sospechoso. ¿Qué hacemos ahora? Si Michael tiene a alguien aquí, estoy en peligro real. Vamos a ser más listos que ellos», respondió Carl con determinación. «Mañana vamos a enfrentar a ese hombre, pero de forma segura. Vamos a hacer que se traicione a sí mismo, igual que estamos haciendo con Michael». Esa noche, mientras cenábamos en la cabina de Carl para evitar exponernos en los restaurantes públicos, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Claire. «Hola, Robert. ¿Cómo estás? Soy Claire. ¿Qué tal el crucero?» Era la primera vez en meses que Claire me llamaba directamente. Su voz sonaba forzadamente alegre. «Hola, Claire. Qué sorpresa escucharte. El crucero es hermoso». «Muchas gracias. Qué bueno». «Robert, Michael me dijo que hablaron ayer y que estás muy contento. Eso nos da mucha tranquilidad». Carl activó la grabación en su teléfono. «Sí, me estoy divirtiendo mucho. Aunque tengo una pregunta, Claire. Ayer fui a la oficina del crucero y me dijeron que no tengo billete de regreso. ¿Sabes algo de eso?» Hubo una larga pausa antes de que Claire respondiera. «Oh, Robert, qué extraño». Michael se encargó de todos los detalles. Tal vez hubo un error en el sistema. Pero no te preocupes. Nosotros nos encargaremos de solucionarlo. ¿Estás segura? Porque yo ya compré mi propio billete para quedarme tranquilo». Otra pausa. «¿Ya compraste tu billete de regreso, Robert?» «No necesitabas hacer eso. Nosotros íbamos a encargarnos. Es que me asusté un poco de quedarme atrapado en Miami sin forma de volver a casa». «¡Claro! ¡Claro! Entiendo perfectamente». «Bueno, Robert, te dejo para que sigas divirtiéndote. Nos vemos cuando regreses». «Claire, antes de que cuelgues, ¿puedo preguntarte algo?» «Sí, dime. ¿Por qué decidieron darme este viaje como regalo?» Michael me dijo que habían hablado de mí, pero no me explicó qué fue exactamente lo que los motivó a esto. «Bueno, es que últimamente te hemos notado muy cansado, Robert, muy estresado, y pensamos que necesitabas un descanso prolongado». ¿Un descanso prolongado? Sí, ya sabes, para alejarte de todo por un tiempo.
A veces necesitamos desconectarnos por completo de la rutina diaria. Las mismas palabras que había usado Michael, como si hubieran ensayado la respuesta. Entiendo. Bueno, muchas gracias por preocuparse por mí. De nada, Robert. Cuídate y disfruta cada momento. Cuando colgué, Carl y yo nos miramos en silencio. Robert, me dijo Carl finalmente, esa conversación fue incluso más reveladora que la de ayer con Michael. Claire está claramente involucrada en el plan. La manera en que se puso nerviosa cuando dijiste que ya habías comprado el billete de regreso. Es como si hubieras arruinado algo que tenían planeado. Al tercer día del crucero, Carl y yo decidimos que era momento de enfrentar al hombre de la camisa verde que me había estado observando, pero lo haríamos con astucia en un lugar público donde estuviéramos seguros. Después del desayuno, bajamos al casino del barco. Era un lugar perfecto, lleno de gente, con muchas cámaras de seguridad y miembros de la tripulación cerca todo el tiempo. Carl había ideado un plan brillante. Robert, me explicó mientras caminábamos hacia el casino. Yo me voy a sentar en una mesa de póker cerca de la entrada. Tú te vas a sentar solo en una de las máquinas tragamonedas. Cuando aparezca ese hombre, porque estoy seguro de que aparecerá, vas a actuar como si estuvieras un poco borracho, como si hubieras bebido demasiado en el desayuno. ¿Por qué? Para que se sienta confiado, para que piense que eres vulnerable. Los depredadores siempre atacan cuando creen que la presa es débil. Si realmente está trabajando con Michael, aprovechará esta oportunidad para acercarse a ti. El plan funcionó perfectamente. Apenas llevaba 20 minutos jugando en las máquinas tragamonedas, fingiendo tambalearme un poco y hablando solo como si estuviera mareado, cuando vi que el hombre de la camisa verde se acercaba. Esta vez llevaba una camisa amarilla, pero definitivamente era la misma persona. Alto, de cabello negro, aproximadamente 40 años, con una sonrisa que intentaba ser amigable pero que me helaba la sangre. Disculpe, señor, me dijo acercándose a mi máquina. ¿Está bien? Parece un poco cansado. Oh, sí, respondí, arrastrando ligeramente las palabras. Creo que tomé demasiadas mimosas en el desayuno. Estas vacaciones me están volviendo loco. Sonrió y pude ver en sus ojos que había caído en la trampa. ¿Es su primera vez en un crucero?, me preguntó, sentándose en la máquina junto a la mía. Sí, mi hijo me regaló este viaje, dije. Necesito relajarme. Le di exactamente la información que sabía que quería escuchar. ¡Qué hijo tan considerado! ¿Y dónde está él ahora? ¿También está en el crucero? No, se quedó en Chicago. Esto es solo para mí. Un regalo especial para que pueda relajarme completamente. El hombre asintió y vi cómo sus ojos brillaron con esa información. Bueno, entonces tiene que aprovecharlo al máximo. ¿Ya ha explorado todo el barco? Casi todo. Ayer estuve en la cubierta superior viendo el atardecer. Es hermoso, pero da un poco de miedo estar tan cerca del agua. ¿Miedo? ¿Por qué? Oh, es que soy muy torpe, dije riendo como si realmente estuviera borracho. Siempre tengo miedo de acercarme demasiado a las barandillas. Con este balanceo del barco, uno puede caerse tan fácilmente. La expresión de su rostro cambió sutilmente. Era como si hubiera recibido una información muy valiosa. Hace bien en tener cuidado, me dijo con una voz que ahora sonaba más calculadora. Especialmente de noche, las cubiertas se vuelven resbaladizas con la humedad del mar. ¿De verdad? Oh, qué terrible. Bueno, entonces será mejor que me quede en mi cabina después de la cena. ¿En qué piso está su cabina? Ahí estaba la pregunta que habíamos estado esperando. En el 8º piso, 847. Tiene un balcón hermoso, pero como dije, me da miedo asomarme demasiado. El hombre sonrió de una forma que me heló la sangre. Bueno, señor, fue un placer conocerlo. Espero que disfrute mucho el resto de su crucero. Se levantó y se alejó rápidamente. Desde mi posición pude ver que se dirigió directamente a los teléfonos públicos del barco. Carl había observado toda la conversación desde su mesa de póker. Cuando el hombre se alejó, él también se levantó y lo siguió discretamente.
15 minutos después, Carl regresó a buscarme con una expresión de urgencia en el rostro. Robert, tenemos que hablar en privado inmediatamente. Subimos rápidamente a su cabina y Carl cerró la puerta con llave. Robert, ese hombre hizo una llamada inmediatamente después de hablar contigo. No pude escuchar toda la conversación, pero oí claramente estas palabras. Sí, está en 847, octavo piso con balcón. Dijo que le da miedo acercarse a las barandillas. Perfecto para lo que necesitamos. Sentí como si el aire abandonara mis pulmones. Carl, ¿estás absolutamente seguro de lo que escuchaste? Absolutamente, Robert. Ese hombre definitivamente está trabajando con Michael, y ahora sabe exactamente dónde encontrarte, y cuál es la mejor manera de hacer que tu muerte parezca un accidente. Me senté en el sofá de la cabina, sintiendo el peso de la realidad caer sobre mí como una avalancha. ¿Qué hacemos ahora? Si Michael tiene a alguien aquí y esa persona ya sabe cómo planea matarme. Nos vamos a adelantar a ellos, respondió Carl con una determinación que me tranquilizó. Robert, no vas a poner un pie en tu cabina por el resto del viaje. Vas a quedarte aquí conmigo, donde estás seguro. Pero lo más importante, vamos a preparar una trampa. ¿Qué tipo de trampa? Mañana por la noche será la fiesta de gala del capitán. Todos estarán en el salón principal hasta tarde. Esa será la noche perfecta para que alguien intente entrar en tu cabina o te espere en tu balcón. Carl, no voy a usar mi vida como cebo. No tendrás que hacerlo. Pero vamos a aprovechar esta oportunidad para atrapar a ese hombre con las manos en la masa. Vamos a notificar a la seguridad del barco. Vamos a preparar una trampa. Y vamos a obtener evidencia irrefutable de lo que está pasando. Esa tarde, mientras planeábamos nuestra estrategia, mi teléfono sonó de nuevo. Era Michael, pero esta vez su voz sonaba diferente, más ansiosa. «Papá, ¿cómo estás? ¿Estás disfrutando del crucero?» «Muy bien, hijo. Cada día es una nueva aventura. ¿Sigues durmiendo bien en tu cabina? ¿No has tenido problemas con ruido o algo?» Una pregunta muy específica, como si estuviera verificando si yo seguía usando mi cabina. «No, hijo. Duermo perfectamente. Mi cabina es muy tranquila». «Qué bueno, papá. Mañana es jueves, ¿verdad? ¿Tienes planes especiales? Creo que mañana es la fiesta de gala del capitán. Va a ser muy elegante». «Oh, sí. Esas fiestas son hermosas. ¿Vas a ir?» «Por supuesto. Ya tengo mi traje verde listo». «Perfecto, papá. Disfruta mucho. ¿A qué hora suelen terminar esas fiestas?» Otra pregunta muy específica. Michael estaba recopilando información sobre mi horario. No estoy seguro. Probablemente tarde, después de medianoche. Bueno, cuando termine, ve directamente a tu cabina a descansar. No camines por las cubiertas de noche. Puede ser peligroso. Carl me miró con los ojos muy abiertos. Michael acababa de darme instrucciones específicas para ir directamente a mi cabina después de la fiesta. Exactamente el lugar donde alguien me estaría esperando. «No te preocupes, hijo. Iré directo a mi habitación después de la fiesta». «Perfecto, papá. Te quiero mucho. Duerme bien». Cuando colgué, Carl y yo permanecimos en silencio varios minutos. «Robert», me dijo finalmente, «esa conversación confirma todo. Michael sabe exactamente cuándo será el ataque. Es probable que él mismo le haya dicho a ese hombre que mañana por la noche, después de la fiesta de gala, estará solo en tu cabina. Carl, tengo miedo. Este plan se está volviendo muy real, muy peligroso. Lo sé, Robert, pero también estamos muy cerca de tener toda la evidencia que necesitamos. Una noche más y tendremos suficiente para enviar a Michael a la cárcel por el resto de su vida». Esa noche no pude dormir. Cada ruido en el pasillo me sobresaltaba. Cada movimiento del barco me recordaba lo vulnerable que estaba en medio del océano. Pero también sentí algo que no había sentido en años. Una fuerza interior, una determinación feroz de no dejar que me derrotaran. Michael había subestimado completamente a su padre. Había cometido el error de creer que yo era un anciano indefenso que se rendiría fácilmente. Mañana por la noche,
iba a descubrir cuán equivocado estaba. El jueves por la mañana, Carl y yo pusimos en práctica la parte más crucial de nuestro plan. Teníamos que contactar a la seguridad del barco sin alertar al hombre que me vigilaba, y debíamos hacerlo de manera que nos tomaran en serio. Carl sugirió que fuéramos directamente al capitán John Peterson. Como exempresario, sabía que acudir directamente a la máxima autoridad era la mejor manera de asegurarnos de que nos escucharan. Robert, me explicó mientras nos preparábamos. Los capitanes de crucero están entrenados para manejar todo tipo de situaciones, secuestros, robos, intentos de asesinato. Él sabrá exactamente qué hacer. A las 9:00 a.m. nos presentamos en la oficina del capitán. Era un hombre de aproximadamente 50 años, con cabello gris y una presencia que inspiraba respeto y confianza de inmediato. Señores, soy el capitán John Peterson. ¿En qué puedo ayudarlos? Carl tomó la iniciativa. Capitán, tenemos una situación muy seria que reportar. El señor Robert Sullivan está siendo vigilado por un hombre sospechoso, y tenemos razones para creer que su vida está en peligro. El capitán nos invitó a sentarnos y escuchó atentamente mientras contábamos toda la historia. Le mostramos las grabaciones de las conversaciones telefónicas con Michael y Claire. Le explicamos lo de los billetes de ida y describimos en detalle al hombre que me había seguido. Señor Sullivan, dijo el capitán cuando terminamos, esto es extremadamente serio. Si lo que me cuentan es cierto, estamos hablando de un intento de asesinato premeditado en mi barco. Capitán, respondí, entiendo que parezca increíble, pero cada evidencia que hemos reunido apunta a la misma conclusión. No me parece increíble en absoluto, respondió el capitán con gravedad. He navegado durante 20 años y he visto de todo. La codicia puede llevar a las personas a hacer cosas inimaginables, incluso a sus propios familiares. Carl se inclinó hacia adelante. Capitán, tenemos un plan para atrapar a este hombre con las manos en la masa esta noche durante la fiesta de gala, pero necesitamos su ayuda y la cooperación de su equipo de seguridad. El capitán escuchó nuestro plan en detalle. Era arriesgado, pero inteligente. Yo asistiría a la fiesta de gala como estaba previsto, pero en lugar de regresar a mi cabina después, me escondería con Carl. Mientras tanto, la seguridad del barco vigilaría mi cabina y la zona alrededor, para atrapar al hombre sospechoso si intentaba algo. Es un buen plan, admitió el capitán, pero vamos a hacer algunas modificaciones para garantizar completamente su seguridad. Explicó que instalarían cámaras adicionales cerca de mi cabina, que tendrían agentes de seguridad disfrazados de pasajeros en los pasillos cercanos, y que me darían un dispositivo de pánico que podría activar desde cualquier lugar del barco. Señor Sullivan, dijo el capitán antes de que nos fuéramos, quiero que sepa que desde este momento está bajo la protección oficial de este barco. No permitiré que le pase nada mientras esté bajo mi responsabilidad. Por primera vez en días, me sentí realmente seguro. El resto del día pasó lentamente. Carl y yo nos quedamos en su cabina, repasando el plan varias veces, asegurándonos de que estuviéramos preparados para cualquier eventualidad. A las 5:00 p.m. empezamos a prepararnos para la fiesta de gala. Era importante que yo pareciera normal, que no diera ninguna señal de que sabía lo que estaba pasando. Me puse mi traje verde más elegante, me peiné con cuidado y me preparé como si realmente estuviera emocionado por la fiesta. Carl llevaba un hermoso traje dorado que lo hacía parecer sofisticado y seguro. Robert, me dijo cuando terminamos de arreglarnos, esta noche todo va a cambiar. Mañana por la mañana estarás libre de Michael para siempre, y él estará enfrentando las consecuencias de sus actos. La fiesta de gala fue espectacular. El salón principal del barco se había transformado en un palacio flotante, con decoraciones elegantes, música en vivo y mesas llenas de comida exquisita. Había cientos de pasajeros elegantemente vestidos bailando, riendo, disfrutando de la noche. Pero yo no podía concentrarme en la belleza de la fiesta. Mis ojos buscaban constantemente al hombre de las camisas de colores, tratando de localizarlo entre la multitud.
Lo encontré cerca de la barra, esta vez con camisa blanca y traje negro. Parecía vestido para la ocasión, pero sus ojos estaban fijos en mí, siguiendo cada uno de mis movimientos. Carl y yo bailamos, comimos, hablamos con otros pasajeros, fingiendo que era una noche normal de vacaciones, pero por dentro los dos estábamos contando los minutos hasta poder poner nuestro plan en marcha. A las 11:30 p.m., decidí que era hora de actuar. Me acerqué a Carl y le susurré: «Es el momento. Voy a salir del salón principal como si fuera a mi cabina. Tú esperas 5 minutos y sígueme». Salí del salón principal caminando despacio, como si estuviera cansado tras una larga noche de fiesta. Tomé el ascensor hasta el 8º piso, donde estaba mi cabina, pero en lugar de ir a mi habitación, me dirigí rápidamente hacia las escaleras de emergencia que llevaban al piso 12. Desde las escaleras podía ver el pasillo que conducía a mi cabina. Estaba desierto, iluminado solo por las luces nocturnas del barco. Carl llegó 5 minutos después, y juntos nos escondimos en las escaleras, observando mi pasillo por una pequeña ventana. «¿Ves algo?», susurró. «Todavía no, pero estoy seguro de que aparecerá». No tuvimos que esperar mucho. A las 12:15 vimos una figura moviéndose sigilosamente por el pasillo. Era el hombre de la camisa blanca, pero ahora llevaba guantes negros, y sostenía algo en las manos que no pude identificar. Se dirigió directamente a mi cabina y se detuvo frente a la puerta. Sacó algo del bolsillo, probablemente ganzúas, y empezó a trabajar en la cerradura. «Carl», susurré. «Está entrando en mi cabina. Tenemos que avisar a seguridad ya». Carl activó de inmediato el dispositivo de pánico que el capitán nos había dado. Una pequeña luz roja empezó a parpadear, enviando una señal silenciosa al equipo de seguridad. El hombre logró abrir la puerta de mi cabina y entró. Desde nuestra posición podíamos ver que tenía una pequeña linterna y que estaba inspeccionando la habitación. 3 minutos después, los agentes de seguridad del barco empezaron a aparecer en el pasillo. Se movían en silencio, rodeando mi cabina por ambos lados. De pronto, el hombre salió de mi cabina y se dirigió al balcón. Seguimos observándolo a través de las ventanas del pasillo. Estaba inspeccionando la barandilla del balcón, como si estuviera planeando exactamente cómo hacer que mi muerte pareciera un accidente. Fue entonces cuando actuó la seguridad del barco. 3 agentes entraron a la cabina simultáneamente, rodeando al hombre antes de que pudiera reaccionar. Desde nuestra posición en las escaleras, pudimos oír el alboroto cuando lo detuvieron. Él gritaba, insistiendo en que había entrado en la cabina por error, que se había equivocado de habitación. Pero cuando registraron sus bolsillos, encontraron un pequeño frasco con líquido para herramientas de ganzúa. Y lo más incriminatorio, un teléfono móvil con mensajes de texto de Michael. Carl y yo bajamos al 8º piso, donde el capitán John ya estaba supervisando la situación. «Señor Sullivan», dijo el capitán, «hemos atrapado a su atacante y hemos encontrado pruebas muy interesantes». Me mostró el teléfono del hombre. Había varios mensajes de Michael con instrucciones específicas. «Espera hasta después de medianoche. Haz que parezca que se cayó del balcón por accidente. Asegúrate de que no haya señales de lucha». Sentí una mezcla de alivio y horror. Alivio porque estaba vivo y a salvo. Horror porque tenía la confirmación definitiva de que mi propio hijo había pagado a alguien para asesinarme. «Capitán», pregunté con la voz temblorosa, «¿qué pasa ahora?» «Ahora, señor Sullivan, este hombre será formalmente arrestado cuando lleguemos al puerto mañana, y usted tendrá todas las pruebas que necesita para procesar a su hijo por intento de asesinato». La mañana del viernes fue la más larga de mi vida. Después de que arrestaran al hombre que Michael había contratado, Carl y yo nos quedamos despiertos en su cabina, procesando todo lo que había pasado. El capitán John había ordenado que el detenido permaneciera en una celda de seguridad del barco hasta que llegáramos a puerto. «Robert», me dijo Carl mientras tomábamos café a las 3:00 a.m. «¿Te das cuenta de lo que acabamos de hacer? No solo salvamos tu vida,
sino que ahora tenemos pruebas irrefutables para enviar a Michael a la cárcel. Lo sé, respondí, sintiendo una extraña mezcla de triunfo y profunda tristeza. Pero Carl, también acabo de descubrir que mi único hijo, el niño al que crié con tanto amor, realmente quería verme muerto. No sé cómo me voy a recuperar de esto. Te vas a recuperar porque eres un hombre más fuerte de lo que Michael jamás imaginó, y porque ahora tendrás la oportunidad de vivir tu vida libre de su manipulación y crueldad. A las 6:00 a.m., el detective Harrison me llamó desde Chicago. Había trabajado toda la noche investigando las finanzas de Michael. Señor Sullivan, me dijo con voz emocionada, encontré exactamente lo que estábamos buscando. Su hijo tiene deudas de juego de más de $200,000 con usureros muy peligrosos. Pero eso no es todo. ¿Qué más encontró? Michael ha estado falsificando su firma en documentos bancarios durante meses. Usó su casa como garantía para varios préstamos sin su conocimiento. Si usted hubiera muerto, él habría heredado todo y habría podido pagar sus deudas. Pero Robert, hay algo más que debe saber. Dígame. Claire también está endeudada hasta el cuello. Tiene tarjetas de crédito vencidas por más de $50,000. Los dos estaban desesperados por dinero, y su muerte era la única solución que veían. Cada nueva revelación era como una puñalada al corazón. No solo Michael, sino también Claire habían planeado mi muerte por dinero. Detective Harrison, ¿qué tenemos que hacer ahora? Cuando vuelva a Chicago mañana, iremos directamente a la comisaría. Con todas las pruebas que tenemos, Michael y Claire serán arrestados de inmediato. Después de colgar, me quedé en silencio un largo rato. Carl respetó mi necesidad de procesar todo lo que había oído. Finalmente, decidí que era hora de hacer algo que había estado posponiendo. Llamar a Michael. Carl, dije, quiero llamar a Michael ahora. Quiero escuchar su voz cuando le diga que sé todo lo que ha hecho. ¿Estás seguro, Robert? Esto podría ser peligroso. Si se da cuenta de que su plan fracasó. Ya no me importa el peligro. Estoy cansado de fingir. Cansado de actuar como el padre ingenuo que no sabe nada. Quiero que sepa que su padre no es el viejo tonto que él creía. Marqué el número de Michael. Contestó al segundo timbrazo. Papá, qué sorpresa. ¿Cómo despertaste? ¿Dormiste bien después de la fiesta? Su voz sonaba falsamente alegre como siempre, pero ahora podía oír la mentira detrás de cada palabra. Hola, Michael. Sí, dormí muy bien, pero tengo que contarte algo muy interesante que pasó anoche. ¿Qué pasó, papá? Bueno, después de la fiesta, cuando regresé a mi cabina, encontré a un hombre intentando entrar en mi habitación. ¿Puedes creerlo? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Un hombre? ¿Qué tipo de hombre? Un hombre de unos 40 años. La seguridad del barco lo arrestó. ¿Y sabes qué es lo más extraño, Michael? ¿Qué, papá? Cuando revisaron su teléfono, encontraron mensajes tuyos. Mensajes donde dabas instrucciones sobre cómo matarme y hacer que pareciera un accidente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Duró tanto que pensé que Michael había colgado. Michael, ¿sigues ahí? Papá, dijo finalmente con una voz completamente diferente, fría y calculadora. No sé de qué estás hablando. Eso es imposible. ¿Imposible, Michael? Tengo grabaciones de todas nuestras conversaciones telefónicas. Tengo pruebas de que nunca compraste mi billete de regreso. Tengo pruebas de que contrataste a un asesino. Y el detective que contraté tiene pruebas de todas tus deudas de juego y de los préstamos fraudulentos que tomaste usando mi casa. Otro largo silencio. ¿Contrataste a un detective, papá? ¿Te has vuelto loco? No, Michael. Me he vuelto inteligente por primera vez en mi vida. Dejé de confiar ciegamente en ti y empecé a usar el cerebro. Papá, creo que el estrés del viaje te está afectando. Estás diciendo cosas que no tienen sentido. ¿No tienen sentido, Michael? Tu plan fracasó. El hombre que contrataste está arrestado. Yo estoy vivo. Y mañana, cuando regrese a Chicago,
Tú vas a ser arrestado por intento de asesinato. Papá, necesitas calmarte. Cuando vuelvas a casa hablaremos con calma. Estás confundido. No estoy confundido, Michael. Estoy decepcionado. Estoy desanimado. Estoy triste por haber criado a un hijo que valoró más el dinero que la vida de su propio padre. Pero no estoy confundido. Y no me llames papá nunca más, dije con una firmeza que no sabía que tenía. Un padre es alguien a quien se respeta, se ama, se protege. Tú solo me veías como un obstáculo entre tú y mi dinero. Escúchame bien, Michael. Cuando llegue a Chicago mañana, voy a entregar todas las pruebas en la comisaría. Voy a testificar en tu contra y voy a asegurarme de que pases el resto de tu vida en la cárcel, pensando en lo que le hiciste al hombre que te dio la vida. Papá, no puedes hacer eso. Soy tu hijo. Un hijo no intenta matar a su padre. Un monstruo, sí. Colgué el teléfono. Carl me abrazó mientras las lágrimas corrían por mi rostro. No eran solo lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación, de rabia, de alivio, de dolor. Era como si todos los sentimientos de los últimos días salieran de mí al mismo tiempo. Robert, me dijo Carl con suavidad, lo que acabas de hacer requirió un valor increíble. Eso no fue el final de una relación. Fue el nacimiento de un nuevo Robert, un hombre que nunca más permitirá que nadie abuse de su bondad. El resto del día lo pasamos preparándonos para el regreso a Chicago. El capitán John nos ayudó a organizar todas las pruebas, las grabaciones de las conversaciones telefónicas, los informes de seguridad, las declaraciones de testigos, las fotos del hombre arrestado y de los objetos encontrados con él. Señor Sullivan, me dijo el capitán antes de la cena, quiero que sepa que en mis 20 años de navegación, nunca he visto a un hombre demostrar tanto valor y determinación como usted ha demostrado esta semana. Su hijo subestimó por completo a su propio padre. Esa noche, mi última noche en el crucero, Carl y yo cenamos en el restaurante principal por primera vez desde el primer día. Ya no tenía que esconderme, ya no tenía que fingir, ya no tenía que tener miedo. Carl, dije mientras brindábamos con champán, no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí. Me salvaste la vida. Robert, tú salvaste tu propia vida. Yo solo fui tu compañero de aventura. Pero quiero que sepas que esta experiencia también me cambió a mí. Me recordó que los hombres de nuestra edad todavía tenemos mucho que ofrecer al mundo, mucha fuerza que mostrar. ¿Qué vas a hacer cuando volvamos a tierra? Voy a regresar a Denver y voy a empezar a vivir mi vida más plenamente. ¿Y tú, Robert, qué vas a hacer? Voy a asegurarme de que Michael pague por lo que hizo. Y luego voy a empezar a vivir para mí por primera vez en 64 años. El sábado por la mañana, cuando el crucero llegó al puerto de Miami, yo ya no era el mismo hombre que había subido a ese barco 7 días antes. Seguía siendo Robert Sullivan, pero una versión completamente nueva de mí mismo, más fuerte, más inteligente, más decidido que nunca. Carl y yo nos despedimos en el puerto con lágrimas en los ojos, pero también con la promesa de mantener el contacto para siempre. Él había sido más que un amigo durante esos días cruciales. Había sido mi hermano, mi aliado, mi salvador. Robert, me dijo mientras nos abrazábamos por última vez, recuerda que ya no eres el hombre que se sacrifica en silencio. Eres el hombre que lucha por su vida y gana. Nunca olvides esa fuerza que descubriste. Nunca lo olvidaré, Carl. Y nunca olvidaré que cuando más necesité a alguien, tú apareciste como un ángel en mi vida. Mi vuelo a Chicago salía a las 3:00 p.m. Tenía tiempo suficiente para llamar al detective Harrison y confirmar que todo estaba listo para lo que se venía. Señor Sullivan, me dijo el detective, lo tengo todo preparado. En el momento en que aterrice, iremos directamente a la comisaría. El jefe ya revisó todas las pruebas que le envié y está listo para proceder con las órdenes de arresto. Durante el vuelo de regreso a Chicago, no pude evitar reflexionar sobre todo lo que había pasado. Una semana antes,
Yo era un hombre de 64 años que vivía en silencio, que había dedicado toda su vida a complacer a los demás, que se había permitido ser subestimado e ignorado. Pero esos 7 días en el crucero me habían transformado por completo. Había descubierto que tenía una inteligencia estratégica que nunca había usado, un valor que nunca había demostrado, una determinación que nunca había necesitado. Cuando el avión aterrizó en Chicago, el detective Harrison me estaba esperando en el aeropuerto. Era un hombre de aproximadamente 50 años, alto, de cabello gris y una presencia que inspiraba confianza de inmediato. «Señor Sullivan», dijo estrechando mi mano. «Es un honor conocerlo por fin. Lo que logró en ese crucero fue extraordinario». «¿Detective? Yo solo hice lo que tenía que hacer para sobrevivir». «No, señor. Hizo mucho más que sobrevivir. Orquestó la caída de su propio hijo con una precisión que incluso los detectives más experimentados admiran». Fuimos directamente a la comisaría, donde el jefe Carlos Martínez nos estaba esperando. Era un hombre serio de aproximadamente 40 años, que había revisado meticulosamente todas las pruebas. «Señor Sullivan», me dijo el jefe después de escuchar mi declaración completa. En mis 15 años como jefe, nunca había visto un caso tan bien documentado por la propia víctima. Las grabaciones, las pruebas financieras, las declaraciones de la tripulación del crucero, todo conforma un caso sólido como una roca. «¿Qué pasa ahora?», pregunté. «Ahora emitimos órdenes de arresto para Michael Sullivan por intento de asesinato, conspiración criminal y fraude financiero. Para Claire Sullivan por conspiración criminal y complicidad en intento de asesinato. Ambos serán arrestados antes de que termine el día». 2 horas después, estaba sentado en mi sala, en mi propia casa, esperando. El detective Harrison había insistido en quedarse conmigo hasta que Michael y Claire fueran arrestados, en caso de que intentaran algo desesperado. A las 6:00 p.m. sonó mi teléfono. Era el jefe Martínez. «Señor Sullivan, tengo noticias. Michael y Claire han sido arrestados. Los encontramos en su casa, aparentemente preparándose para huir del país. Tenían maletas hechas y billetes de avión a Toronto». Sentí una mezcla de alivio y profunda tristeza. Alivio porque por fin estaba completamente a salvo. Tristeza por la confirmación definitiva de que mi hijo realmente había querido verme muerto. ¿Qué va a pasar con ellos ahora? Serán procesados por la justicia. Con todas las pruebas que tenemos, probablemente recibirán largas condenas. Michael se enfrenta a cargos que podrían llevarlo a 20 años de prisión. Claire, como cómplice, se enfrenta a hasta 10 años. Esa noche, solo en mi casa por primera vez en una semana, me senté en mi sillón favorito y reflexioné sobre todo lo que había cambiado en mi vida. Ya no tenía que vivir con miedo de mi propio hijo. Ya no tenía que fingir que no sabía lo cruel que era. Ya no tenía que sacrificar mi bienestar por alguien que no me valoraba. Pero lo más importante era que había descubierto algo sobre mí mismo que nunca había sabido. Era capaz de luchar por mi propia vida y ganar. Los meses siguientes fueron un torbellino de trámites legales. Tuve que testificar en el juicio, enfrentar a Michael en el tribunal, revivir todos los detalles de su traición. Fue doloroso, pero también liberador. Durante el juicio, Michael intentó actuar como el hijo arrepentido, como un hombre que había cometido un terrible error, pero que realmente amaba a su padre. Pero las pruebas eran abrumadoras. Las grabaciones, los mensajes de texto, el testimonio del hombre al que había contratado para matarme, las pruebas financieras, todo pintaba el retrato de un hombre que había planeado fríamente el asesinato de su propio padre. El día que se anunció la sentencia, Michael fue condenado a 18 años de prisión. Claire recibió 8 años. Cuando escuché el veredicto, no sentí alegría, pero sí sentí justicia. Después del juicio, tomé decisiones importantes sobre mi vida. Vendí la casa en la que había vivido tantos años, la casa llena de recuerdos dolorosos. Con el dinero de la venta, compré un pequeño y cómodo apartamento en una zona nueva de la ciudad. Pero lo más importante fue lo que hice con mi tiempo y mi energía.
Empecé a trabajar como voluntario en un centro de ayuda para hombres mayores que habían sido víctimas de abuso familiar. Mi experiencia me había enseñado que muchos hombres de mi edad sufrían en silencio, permitiendo que sus propios familiares los maltrataran porque creían que no tenían opciones. Señores, les decía a los hombres que llegaban al centro buscando ayuda, quiero contarles la historia de cómo mi propio hijo intentó matarme y cómo logré no solo sobrevivir, sino también llevarlo ante la justicia. Cada vez que contaba mi historia, veía en los ojos de esos hombres el mismo despertar que yo había experimentado en el crucero. La comprensión de que no estaban condenados a ser víctimas, que tenían más fuerza y recursos de los que imaginaban. Carl y yo mantuvimos nuestra amistad a través de llamadas telefónicas semanales y visitas ocasionales. Se había convertido en algo más que un amigo. Era mi hermano de batalla, la persona que me había ayudado a descubrir quién era realmente. Un año después del crucero, Carl vino a visitarme a Chicago. Estábamos cenando en mi nuevo apartamento cuando me hizo una pregunta que me sorprendió. Robert, ¿alguna vez te has arrepentido de haber expuesto a Michael? ¿Alguna vez has sentido nostalgia por la relación que tenían antes? Carl, respondí sin dudar. La relación que yo creía tener con Michael nunca existió realmente. Era una ilusión basada en mi necesidad de creer que había criado a un buen hombre. La verdad es que Michael siempre fue manipulador, siempre fue egoísta, siempre me vio como un medio para obtener lo que quería. Yo simplemente no quería verlo. ¿Y no extrañas tener familia? Tengo familia, dije sonriendo. Te tengo a ti. Tengo a los hombres del centro, que se han convertido en mis hermanos. Tengo una vida llena de personas que me valoran por quien soy, y no por lo que pueden obtener de mí. En mi segundo aniversario de regreso del crucero, decidí hacer algo que simbolizara mi transformación completa. Me inscribí en clases de baile. A los 66 años, aprendí a bailar swing, salsa y salón. Señor Sullivan, dijo mi instructor de baile, un joven de 30 años llamado Luis, nunca he visto a alguien de su edad moverse con tanta seguridad y gracia. ¿Dónde aprendió a tener tanta confianza en sí mismo? La aprendí en el mar, respondí con una sonrisa. Aprendí que cuando un hombre lucha por su vida, descubre una fuerza que nunca supo que tenía. Ahora, cuando miro atrás a esos 7 días en el crucero, no los veo como los días más oscuros de mi vida. Los veo como los días que me salvaron, los días que me enseñaron quién era realmente. Soy Robert Sullivan, un hombre que sobrevivió a la traición más profunda imaginable. Soy un hombre que convirtió a su propio hijo de cazador en presa. Soy un hombre que, a los 64 años, descubrió que nunca es demasiado tarde para renacer. Y si algún otro hombre de mi edad se siente indefenso, subestimado o traicionado por su propia familia, quiero que sepa que tiene dentro de sí una fuerza capaz de mover montañas. Solo necesita decidir usarla. Porque cuando un hombre como yo dice, si así lo quieres, querido, que sea a tu manera, pero te vas a arrepentir el triple, no está haciendo una amenaza vacía. Está haciendo una promesa que cumplirá hasta el final. Y Michael se arrepintió. Se arrepintió cuando fue arrestado. Se arrepintió cuando fue condenado. Y seguirá arrepintiéndose cada día de los próximos 18 años que pasará en prisión, recordando que subestimó por completo al hombre que le dio la vida. ¿Te gustó mi historia y desde qué ciudad la estás escuchando? Encontrémonos en los comentarios. Si te gustó la historia, puedes apoyarme enviando un súper gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Desde ya te agradezco mucho por el apoyo. Estoy esperando tus comentarios sobre la historia. En el video puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo de corazón. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Hasta la próxima historia de vida con cariño y respeto, desde los consejos de un padre.